Chamorro, del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Señor Arias Moreno, para importarles tanto a las personas mayores y las residencias, no han hecho ustedes ni una sola aportación y, por supuesto, una mínima crítica al Gobierno, que es quien tiene la competencia y no el Gobierno de España. Mire, señora Dávila, yo a lo que he venido hoy es a defender la dignidad de las personas mayores, como hago siempre, la de las que no están y las que todavía están sufriendo sus cuidados en las residencias. Y si tanto le importa la teleasistencia y la ayuda a domicilio, lo que tiene que empezar es por acabar con su lista de espera, que la lleva disparada, y hay casi 20.000 personas mayores con la dependencia reconocida esperando a que les den la prestación a la que tienen derecho. Señora Dávila, le voy a leer unas palabras. Yo no quiero indemnización. Yo lo que quiero es que reconozcan lo que hicieron y pidan perdón. Es posible que, aunque hubiera ido al hospital, tampoco se hubiera salvado, pero se merecía esa oportunidad, esa dignidad. Estas son las palabras de Yancy, hija de un fallecido en una residencia madrileña durante la primera ola y cuyo caso ha reabierto la Audiencia Provincial, señalando directamente a Ayuso y Escudero, sus jefes en aquellos días, señora Dávila. Usted era viceconsejera de Sanidad, así que le pregunto por qué, si el exconsejero Reyero les advirtió que sus protocolos podían suponer la muerte indigna de residentes, ustedes siguieron adelante con ellos. No se equivocaba Reyero y los datos son incontestables. Madrid acumuló el 31% de los fallecidos en residencias, pero solo tiene el 13% de las plazas de toda España. 7 de cada 10 muertes de mayores de residencias de Madrid se produjeron dentro de esos centros porque no les trasladaron a hospitales. Residencias donde no había medios para curar ni para evitar una muerte cruel. Todos tenemos muy presente su infame Operación Bicho. Pero lo peor es que tenían alternativas y no las usaron. ¿Por qué, señora Dávila, si IFEMA, su Hospital Milagro, tenía camas disponibles, no trasladaron a ni un solo mayor? ¿Por qué, si los hospitales privados tenían camas, solo llevaron a los mayores que tenían seguro privado? Fue, señora Dávila, el sálvese quien tenga. Qué pena. Mire, señora Dávila, si no tuvieran nada que ocultar, no habrían cerrado en falso la comisión de investigación ni rechazado las peticiones para reabrirla. Pero mire, lo que hicieron fue tan grave que, por más que lo quieran tapar, acabarán por una vía o por otra respondiendo, y las familias por fin de una vez tendrán verdad y justicia. Consejera, Benita perdió a su marido en la primera ola, pero ella, una gran superviviente, sigue en su residencia de Usera. Su hija, María Jesús, que nos acompaña hoy, es testigo de cómo nada ha cambiado. Le animo a que hable con ella después. Señora Dávila, necesitamos centros pequeños, no sus macroresidencias de 500 plazas que nada tienen que ver con un hogar. Necesitamos la mejora de las ratios, y no me las quiera vender, que ya sabemos que hacen trampas. Cuentan al personal que no es de atención directa y además lo hacen como si trabajaran 24/7. Necesitamos un plan de mejora de las instalaciones, porque de verdad que hay centros que dan lástima. Y, sobre todo, necesitamos residencias públicas, que es lo que se le ha olvidado decir. Solo tienen 25 residencias públicas de 500 que hay en Madrid, pero sus presupuestos 2024 encima recortan plazas. Todas las plazas nuevas que ha anunciado a bombo y platillo son más conciertos, todo para la privada. Así que cada día están ustedes más en manos de los grandes grupos empresariales, muchos con fondos buitre detrás. Y esto se ha venido a reforzar con su nueva ley de servicios sociales, que abre la puerta total al mercado. Y eso es lo que han hecho, por ejemplo, con la alimentación de las 25 residencias públicas, ponerla en el mercado. A ver si lo entienden a fuerza de repetírselo. Señorías del PP, con los cuidados de las personas mayores, no, nunca se puede hacer caja. Miren, el ejemplo más duro de su ansia privatizadora son sus 18 residencias públicas de gestión indirecta entregadas al peor postor porque ustedes sacan pliegos de miseria. Ustedes mismos han reconocido que el precio de los contratos no cubre las necesidades reales de las empresas. Tela. ¿Y qué hace usted? Pues en lugar de devolver estas 18 residencias a la gestión pública, las vuelve a subastar. Porque sí, señora Dávila, ha aumentado usted la inversión de algunos de sus pliegos, pero se debe a la obligación de adecuarse a los salarios que recoge el convenio actual, no a mejores cuidados, porque en lugar de incrementar el personal de atención directa, lo reduce como la residencia Peñuelas.
Sus pliegos nuevos suponen la privatización sobre la privatización, porque permiten a las empresas subcontratar, y allá voy, lavandería, administración, cocina, mantenimiento, limpieza, peluquería, podología, el transporte y hasta los médicos, los DUEs, los fisioterapeutas y los psicólogos. Tela. Todo eso lo van a poder subcontratar. Muchas empresas se van a lucrar a costa de los mayores. ¿Sabe quiénes son los únicos que no salen beneficiados? Los usuarios que ven cada día cómo su atención es peor. Y para darles la puntilla recortan y mucho la partida de bienes y servicios. Y esto es muy grave porque en esa partida se incluyen cosas tan básicas como la limpieza y la alimentación. Es una vergüenza sus pliegos, señora Dávila, una vergüenza. Y así pasa, que empresas que no atienden dignamente, que no pagan a sus trabajadoras, esas que a usted le da tanto las gracias, pero lo que quieren es cobrar, señora Dávila, no que usted le dé las gracias aquí y luego esté mirando para otro lado como Centenari y que han perdido hasta juicios, se presenten cómodamente para seguir gestionando sus residencias. Lo mínimo, si la subastan, sería que controlaran lo que allí ocurre, pero nada más lejos de la realidad. La cuantía de las sanciones pasó de 800.000 euros en 2015 a 625.000 en 2022. Así que a las empresas les sale más rentable pagar sus multitas y seguir con los incumplimientos. Y ya para rematar toda esta situación, la lista de espera de residencias ha aumentado casi un 40% desde enero, mientras tiene usted de manera continua 400 plazas públicas vacías. Quizás sea porque en estas invierten 110 euros por usuario día frente a los 70 de las privatizadas. ¿Qué más da, verdad, señora Dávila, si 2.098 mayores con su dependencia reconocida tienen que esperar hasta que usted les quede libre una de sus plazas más económicas? Mire, señora consejera, María Jesús me dijo una vez que mientras tuviera fuerzas iba a seguir alzando la voz por su madre, Benita, y por los muchos mayores en residencias que ya no pueden. Y yo le digo, consejera, bueno, vale ya, yo he sido respetuosa con ustedes. Respeten a las personas que están aquí, por favor. Y yo le digo, consejera, que si María Jesús no se rinde, el Grupo Socialista tampoco. Y no vamos a dejar ni un solo día de reclamarle que respondan por sus protocolos de la vergüenza y que atiendan a las personas mayores que tanto lucharon para que tuviéramos unos derechos que no pudieron disfrutar con la dignidad que merecen ya, hoy mismo. Muchas gracias. Tranquilidad, que yo he sido respetuosa. A ver si ahora me voy a dedicar yo a reventar. Para la señora Pérez Muñoz, en representación del Grupo Más Madrid. Gracias, presidente. Señora consejera, nos parece muy indicado que venga hoy usted aquí a hablar de las residencias, porque sin duda tiene en su haber una gran cantidad de información por la experiencia propia en lo que ha pasado en los últimos años y en los protocolos que se han aplicado. Queremos que nos conteste sobre todo lo que queremos saber, pero primero queríamos empezar sabiendo si ha leído usted y todos los señorías del PP estas noticias. Alimentos podridos en una residencia de mayores de Madrid. Una mujer muere estrangulada mientras estaba atada a la cama en una residencia que recibe una multa de 25.000 euros. Una mujer ingresada en un hospital tras ser expulsada de una residencia de mayores de Madrid. Multa de 45.000 euros para la empresa gestora de la residencia Peñuelas. Los protocolos de la Comunidad de Madrid para las residencias se vuelven contra Ayuso en los juzgados. Señora consejera, esta es la imagen pública que da su gestión de las residencias. ¿Y qué le parece esto? Que a nosotros nos parece un verdadero escándalo. Y quizá ustedes creen que nos vamos a insensibilizar por la cantidad de escándalos, por el tiempo que pasa sin ninguna respuesta, por la falta de responsabilidades, pero es que no nos vamos a cansar de denunciar. Esto no va a pasar. Han creado a su imagen y semejanza un modelo de residencias de mayores y centros de día de gestión privada. Más del 90% de residencias de esta región son privadas, de las más de 500 residencias solo 25 son puramente de gestión pública y el resto subvencionadas son de gestión privada. Que esto no debería ser un problema si funcionara bien. El problema es que esta gestión la hace el Partido Popular y ustedes nunca saben anteponer los cuidados de las personas al negocio. Y eso es lo que han hecho, dejar en manos del mejor postor o del peor postor la responsabilidad de cuidar a los mayores. ¿Y cómo ha salido esto? Pues mal. Ratios de persona por cuidador, cuidadora demasiado elevado, comida bazofia, mala climatización de las residencias en plenas olas de calor, malas praxis, rechazo absoluto a abrir la puerta a la participación de residentes y familiares en las decisiones de su vida cotidiana. Lo que no puede ser es que una persona que viva en una residencia tenga menos derechos que cualquier otra persona de esta región. Han desaprovechado en el último año
fondos europeos a los que tenían acceso para mejorar las infraestructuras. Y ahora anuncian una subida insuficiente que se tendrá que encargar de estos proyectos no ejecutados y que además no cambia de raíz el gran problema al que nos enfrentamos. Difícil llegar que nos salgan las cuentas con todo lo que nos ha dicho que va a mejorar con el presupuesto que nos han puesto sobre la mesa. Madrid es la comunidad en la que más caro es tener hijos o hijas, donde más cuesta conseguir una plaza pública de educación, donde más tarde es posible emanciparse, donde más cuesta mantener una vivienda en condiciones. Y cuando se superan todas estas barreras y te haces mayor, hay que conformarse con un sistema de cuidados precario, de calidades indignas y que solo puedes esquivar si tienes mucho dinero. Han convertido la vida en la Comunidad de Madrid en una maldita gincana. Esta Administración, y esto recae directamente sobre usted, señora consejera, tiene cero empatía, cero responsabilidad e incluso cero compasión con las personas que atraviesan periodos de vulnerabilidad. Cero compasión. Con quien sí demuestran compasión, mire usted, es, por ejemplo, con Aralia, que no les importa que tenga sanciones previas y de nuevo le renuevan la licitación por más de 13 millones de Peñuela. O con la plataforma FEMAR, con ellos también tienen compasión y les perdonan que hayan servido comida podrida y, de hecho, les amplían el contrato para centros de menores. Pero la prueba de compasión y, sobre todo, de responsabilidad se pone en evidencia con las investigaciones judiciales que están teniendo lugar y que parece que van a seguir produciéndose por la gestión que hicieron ustedes durante la pandemia y los protocolos de la vergüenza que pusieron en marcha. Pero es que, como las investigaciones judiciales se han hecho esperar, la ciudadanía organizada, que está aquí, ha tenido que ser la que articule una comisión ciudadana de investigación. Desde aquí, nuestro reconocimiento a su labor, su valentía y su trabajo por cerrar las heridas comunes. No sé si usted, señora consejera, ha visto alguna de las declaraciones que se han producido en la Comisión Ciudadana, porque si las ha visto, querría saber si no le parece vergonzoso dejar en manos de las familias una investigación de este calado, si no le parece que les ha dejado desamparados y sin su derecho a conocer la verdad. Usted sabe lo que pasó esos meses, sin ninguna duda, en su papel de viceconsejera, que además de saberlo era responsable. Pero las familias que hoy nos acompañan aquí tienen derecho a saber. Estamos deseando leer el informe final de esta comisión, pero también estamos deseando que sean ustedes los que vuelvan a abrir la comisión de investigación aquí en esta Cámara. Porque si están tan convencidos de que todo se hizo bien, pues no tendrán miedo a reportar. Le queremos preguntar, señora consejera, ¿cuántas residencias están acreditadas según los requisitos de la última ley estatal? Por lo que nos ha dicho, las van a acreditar ahora, pero no están acreditadas. ¿Cuántas residencias forman parte del Servicio de Atención y Ayuda a la Dependencia? ¿Solo van a acreditar las que formen parte del Servicio de Atención y Ayuda a la Dependencia? ¿Qué piensan de las listas de espera para conseguir una plaza de más de 300 días? ¿Qué está pasando en la gran residencia que las directoras no duran nada? Todas estas preguntas no las hago yo, se las hacen las familias. Así que cuando piensen responder, piensen ellas, porque no me está respondiendo a mí, les está respondiendo a ellas. Pero es que para las familias no es nuevo su desprecio, señora consejera. Más allá del trato que se les da a las personas mayores, ¿por qué no se ha reunido con las asociaciones de familiares? ¿Por qué no se ha reunido con Pladigmare, que les pidió una reunión en diciembre y es muy raro que no hayan encontrado un hueco en su agenda desde diciembre? ¿Por qué no le responden a las consultas que les hacen desde Marea de Residencias? ¿Por qué no le ha dado una reunión su director general de mayores? También es raro que no sean capaces de activar consejos de participación en las residencias. A las familias les llenan a ustedes las bocas en sus discursos, pero luego solo reciben el vacío como respuesta. Señora consejera, sinceramente, no esperamos que sea usted la que cambie este modelo, pero sí esperamos que dé pasos para que los mayores de esta región vivan algo más dignamente los que viven en residencias que en la actualidad, que no vuelvan a servir comida podrida, que contraten personal suficiente y formado, que climaticen las infraestructuras, que liciten con precios apropiados, que no elijan empresas sancionadas, que faciliten la participación de residentes y familiares. Esto es lo mínimo que le pedimos y no sabemos si serán capaces. Yo le repito que nosotros no nos vamos a cansar de denunciar. Gracias. Gracias. Para que conteste a las anteriores intervenciones por tiempo máximo de 7 minutos. Muchas gracias, presidente. Bueno, ya hemos visto cuál era su objetivo, señorías, era señalarme a mí. Lástima que no esté el señor Lobato para pedirle el respeto que él pedía esta mañana. Sí, pero el respeto es para todos por igual. No pasa nada, luego se lo diré. Miren, la calidad es y será siempre una cuestión esencial en la que llevamos avanzando y trabajando mucho tiempo.
Yo voy a seguir hablando de cuáles son las principales medidas y las principales actuaciones que vamos a realizar en residencias para mejorar la vida y la calidad de vida de las personas y de sus familias también, por supuesto, y de los profesionales que allí trabajan. Lo que no vamos a hacer es manosear la justicia, como ustedes quieren hacer aquí, para sacar un rédito político, y muchísimo menos utilizando para ello el dolor de las personas. Miren, vamos a dar un gran paso hacia adelante con la creación de la Agencia Madrileña de Calidad de los Servicios Sociales, encargada de evaluar, analizar e investigar las necesidades actuales y futuras de las personas en los centros, de sus familias, como decía, y de los profesionales. De la misma manera, estamos impulsando el Plan de Calidad e Inspección de Servicios Sociales 2023-2024, que realiza una intensa actividad inspectora en residencias y en centros de día. Destaca el notable incremento del número de actuaciones inspectoras realizadas entre enero y octubre de este año, más de 3.600, un incremento del 30% respecto al mismo periodo de 2022. Además, siguiendo lo previsto en este plan, se han visitado ya en 2 ocasiones el 95% de los centros considerados como prioritarios, entre los que se incluyen las residencias de personas mayores dependientes y autónomas, centros que en concreto han sido objeto de más de 1.000 visitas de inspección, a las que se suman las más de 600 visitas de control realizadas a los centros con plazas financiadas. Y sí, agradezco, señora Morales, el trabajo y la rigurosidad de los técnicos y de los inspectores de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Señorías, estamos trabajando ya también en la próxima Escuela de Cuidados de larga duración de la Comunidad de Madrid, con el fin de promover la formación continuada y preparar a los profesionales con acciones más específicas y más especializadas. A todo esto se une que en los nuevos requisitos de acreditación, así como en los nuevos contratos, se van a establecer la necesidad de que las residencias estén certificadas en calidad, un paso más en el exhaustivo examen y supervisión que realizamos a todos los centros. Y complementaremos con más información obtenida por una nueva encuesta anual de satisfacción dirigida a los usuarios y a sus familiares, o también a sus representantes legales. Y si hay un elemento clave en el análisis de esta calidad es, por supuesto, el de la alimentación. La comida que ofrecemos a los residentes es buena, es de calidad y cumple todos los estándares, pero esto no significa que nosotros nos conformemos, que no vayamos a implementar todas las acciones necesarias para que nuestros mayores tengan la mejor alimentación y los mejores cuidados. Y por eso hemos desarrollado un nuevo contrato de restauración en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid para seguir mejorando la seguridad alimentaria, en la calidad nutricional y, por supuesto, en la satisfacción manifestada por los residentes. Para ello se van a realizar al año 1.000 auditorías, cuyos resultados se presentarán a las entidades gestoras, a las que se ofrecerá, además, una formación adecuada para actuar con planes específicos de acción. Estas auditorías complementan a las que ya realizan los propios centros de la Agencia Madrileña de Atención Social y a la exigencia recogida en los pliegos de los contratos de residencias de gestión indirecta de realizar al menos 4 veces al año analíticas en los menús, especialmente con especial cuidado en los triturados para comprobar el valor nutricional completo. Además, para los centros dependientes de la AMAS se ha incrementado un 25% el presupuesto para el nuevo contrato de suministros de alimentos. Igualmente, en los nuevos contratos de residencias de gestión indirecta ha subido más de un 27% la previsión de los costes para la alimentación. Mejoras que van a más. Estamos promoviendo aún más, ya lo he dicho, la participación de los residentes y sus familiares con la creación de una comisión de menús en todos los centros de la Agencia Madrileña de Atención Social y en gran parte de las residencias de gestión indirecta y concertadas, hasta alcanzar el 100% el próximo año. El objetivo es que todos los menús de todos los centros estén supervisados por un médico o un nutricionista que garantice el aporte calórico adecuado, que sean variados, con una presentación atractiva, que tengan en cuenta las costumbres culinarias de los usuarios y se ofrezca siempre una alternativa al menú basal en la comida y en la cena. Todo esto lo hacemos con la participación. Señora Pérez, yo entiendo que usted no lleva mucho tiempo aquí, con la participación
de los profesionales y de los usuarios y también de las familias. Señorías, adoptamos medidas relevantes, eficaces y con proyección y defendemos la libertad de las empresas a presentarse a estos contratos públicos, algo que parece no gustarles, porque se creen con derecho a decidir cuándo y cómo se hacen las cosas según sus propios intereses, sin criterio y sin ninguna vergüenza, señorías, porque la misma empresa que aquí difaman es la misma, exactamente la misma que contrata el Gobierno de España y las comunidades donde gobiernan, ya pocas o ha gobernado el Partido Socialista. Es la misma que el Gobierno de Pedro Sánchez contrató para el reparto de comida en los centros de acogida de inmigrantes en Canarias por valor de 6 millones de euros o para suministrar alimentos a los turistas españoles y extranjeros en los paradores nacionales. En ese Gobierno en el que están sus jefas Yolanda Díaz, Irene Montero, no la he oído quejarse de nada. Es la misma, mire, que la señora Belarra, el señor Bolaños y Marlaska han contratado para la comida de un centro de personas con discapacidad física, de un centro de instituciones penitenciarias o de las cafeterías del Palacio Real, a la que el señor también Fernández Vara, expresidente de Extremadura, adjudicó la alimentación de un hospital de su región. De verdad, ¿pueden ser más cínicos? ¿Están ustedes dando comida podrida a inmigrantes, a personas con discapacidad, a pacientes de hospitales, a turistas o a reclusos? No les he oído decir nada de eso. Solo critican cuando se trata de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, solo en 2023 esta empresa está en más de 800 procesos de licitación pública y la inmensa mayoría del Gobierno de Sánchez, señora Morales. Eso sí que es una caja registradora de tamaño monumental. Señorías, su credibilidad está perdida. Dejen a este Gobierno serio y comprometido a actuar. Aporten algo sensato y si no van a hacerlo, déjennos cuidar de los mayores y de las personas más vulnerables. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Se abre a continuación turno de réplica de los distintos grupos parlamentarios. Empezamos por el señor Arias Moreno, del Grupo Vox en Madrid. Desde el escaño, 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Estoy de acuerdo con usted, señora Morales, en que los problemas de las residencias y de nuestros mayores hay que solucionarlos ya. Y se lo decimos así a la señora consejera. Hoy no nos ha quedado claro si la izquierda apuesta por un modelo de residencias sí, un modelo de residencias no. Y no quería entrar en este tema. No quería entrar en este tema, pero al final lo voy a tener que hacer. Mire, el decreto que regulaba las residencias en pandemia lo firmó Salvador Illa. Lo firmó Salvador Illa y mírenlo en el Boletín Oficial del Estado. ¿Que eran competencia también las comunidades autónomas? Sí. Y ahora les voy a decir qué es lo que pasó. Porque en esta Cámara, en enero, ya la señora Monasterio advirtió y ningún gobierno ni ningún partido nos hizo caso. El único que defendió que había un problema fue Vox. Y eso es la verdad, lo que se ha dicho aquí y luego lo que pasó. ¿Por qué? Porque había un 11M, había un 8M. Ese era el gran problema. Y miren lo que pasó en las residencias. Faltó anticipación de los gobiernos central y gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Por el 8M. La respuesta dependía de muchos interlocutores, ministerios, consejerías, ayuntamientos, servicios de atención primaria y servicios de salud pública. No había coordinación. Poco o nulo margen de maniobra para poner en marcha medidas de aislamiento, la cuarentena en los centros residenciales. Faltó formación en los personales del uso de los EPIs. Además, no había y llegaron tarde. Se les bombardeó de protocolos que no daba tiempo ni a leerlos. Excesos de bajas laborales, sin alternativas de contratación. No había bolsa de trabajo y la oferta no era atractiva. Los que quedaron en las residencias, los trabajadores, fueron unos auténticos héroes. Hubo denegación de derivaciones a los servicios hospitalarios, efectivamente. No había alternativas. Se hicieron unos protocolos que yo no me gustaría llamarlos así. Fueron protocolos de triaje que no eran dignos. Efectivamente, nunca se tuvieron que firmar esos protocolos. ¿Qué había ocurrido si a Vox se le hubiese hecho
caso en la Comunidad de Madrid y se hubiese atendido 2 meses antes. Posiblemente no había tantos muertos en las residencias. La población vulnerable, ¿qué pasó? Pues que quedó a merced. ¿Y a merced de qué? De solamente las personas que los cuidaran. Todos los gobiernos actuaron tarde. ¿Y por qué? Por el 11M. Señores, no sean hipócritas, ni unos ni otros, porque eso es el análisis que pasó en las residencias. Muchas gracias. Señora Dávila, reprocha usted que no está aquí el señor Lobato porque está cumpliendo su obligación en el Senado. Igual, por cierto, que el señor Escudero, a quien premiaron ustedes después de firmar los protocolos de la vergüenza. ¿Sabe quién no está hoy ni está nunca? La señora Ayuso, a la que esta asamblea no le interesa nada porque su objetivo está en la Moncloa. Habla usted de inspectores, señora Dávila, pero no les agradezca tanto y haga caso de su criterio, porque la última ha sido que para ustedes no es vinculante cuando un inspector propone una sanción de una residencia. Eso es gravísimo, porque ¿qué criterio vale? ¿El suyo para favorecer a sus amigos, a los grandes empresarios? Eso es muy peligroso. Así pasa, y así pasa. Que tenemos ahora menos sanciones, se desploman respecto a hace años, 2017-2018, menos sanciones ahora. Señora Platero, me habla usted de mala memoria. Para corta memoria la suya, porque ayer mismo declaró el señor Carlos Mur y no ha querido hablar de eso, que ayer el señor Carlos Mur, su exdirector general, le señaló a ustedes directamente, y era su exdirector general, que eran ustedes responsables de haber denegado la asistencia sanitaria, que es un derecho en este país, a miles de mayores que había en esta residencia. Y una doctora también declaró y dijo que se le murió el residente por el que su familia ha denunciado y que hasta en 3 ocasiones reclamó desesperada que le permitieran trasladarle a un hospital. Mala memoria la suya, señora Platero, que nos habla de mascarillas, cuando el firmar el contrato de las mascarillas de Tomás Ayuso ha sido el premio para que la señora Dávila esté hoy aquí sentada. Me habla usted de vergüenza, desde luego poca vergüenza la suya y la de sus protocolos. Vergüenza que con una mano firmaban un protocolo que dejaba fuera a miles y miles de mayores y de personas con discapacidad y les negaron su derecho a ser asistidos en los hospitales y les dejaron morir de la forma más cruel con su operación bicho, que algún día pagarán por ella, mientras que con la otra recurrían las sentencias que les obligaban a medicalizar y que habrían salvado muchas vidas. Con la otra trasladaban residentes a residencias privadas, pagando por encima del precio de coste, mientras tenían miles de plazas públicas vacías. Vergüenza que le pagaran a la Iglesia Católica más de 300.000 euros aquel año por asistencia pastoral, mientras tenían las residencias cerradas como ratoneras y los familiares no se pudieron despedir de sus seres más queridos. Esa sí que es su vergüenza, y algún día ustedes pagarán por ella, aquí o en los juzgados. Míreles a los ojos, míreles, están aquí y representan a miles y miles de personas mayores, no solo a sus votantes, que es de los que se les llena la boca, porque su mayoría no les da derecho a hacer lo que ustedes quieran. Déjense de excusas y respondan por lo que hicieron, pidan perdón y depuren responsabilidades y, sobre todo, den dignidad a las personas que siguen sufriendo en las residencias. Miles hoy aquí y no les quieren hacer caso ni mirar a la cara. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Pérez Muñoz, de Más Madrid. Gracias, presidente. Nos dice el señor Arias Moreno que no le parece que hemos venido aquí a hablar de lo que teníamos que venir a hablar, y entonces nos ha contado cómo tenemos que hacer una ciudad de los 15 minutos. Se lo agradezco. Cuando quiera nos trae una propuesta de la ciudad de los 15 minutos, que se la vamos a votar, con las cosas cerca para que los ancianos puedan llegar y con pocos coches, porque lo más inseguro de esta ciudad son los coches. Si quieren ustedes restringir los coches para que los ancianos puedan andar por sus barrios, ahí nos tendrán. Encantadas. Luego hablaba de los chiringuitos, y ahí siempre nos preguntamos nosotros, cuando habla de las financiaciones de los chiringuitos, que qué piensa usted de la Fundación de NAES y los 7 millones que ha recibido. Y por último, me preocupa mucho, señor Arias, que si el 8 de enero ustedes ya sabían que el COVID se iba a extender así, como el 8 de marzo hicieron su congreso y se contagiaron todos. Nos decía la señora Platero que no le parecía bien que usáramos esta Cámara para hacer nuestras defensas. No sé, igual prefiere lo de que se vayan a la puerta de Ferraz para conseguir lo que no han conseguido en las urnas. Y también nos parece curiosa la intervención en que nos critica por no hablar de las residencias para, a continuación, hacer durante 7 minutos un no hablar de las residencias. Lo peor de todo es que es la falta de respeto a las familias que tenemos aquí, que están esperando ver si ustedes tienen alguna respuesta para ellos, y se van a ir con el vacío que tenían ya cuando vinieron aquí.
Y, por último, señora consejera, bueno, también la señora Platero lo usan ustedes el dolor de las familias como frase hecha, pero no hablan con las familias. Si quieren ustedes saber cómo paliar el dolor de las familias, hablen con ellas y pregúntenles qué pueden hacer para acabar con su dolor y no usarlo gratuitamente. Por otro lado, nos alegramos que la acreditación se vaya a poner en marcha y que vaya a mejorar los estándares de las residencias. Se le ha olvidado mencionar que esta acreditación viene de una ley estatal. Quizá también tenemos que agradecer esto. Y, por último, sí, es verdad, yo llevo poco tiempo en las políticas sociales, pero las que llevan mucho tiempo son las familias que están deseando saber toda la información que yo le he preguntado. Así que no me responda a mí, respóndale a ellos. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra la señora Platero, del Grupo Parlamentario Popular. Mira, señora Morales Porro, mala memoria la suya, que usted puso tuit acusando a la presidenta de asesina y luego los tuvo que borrar. Mala memoria la suya, mala memoria la suya, mala memoria la suya, señora Morales Porro, que en la manifestación del 8 de marzo, con el megáfono en la mano, decían no se besa, no se besa. ¿Se acuerdan de eso? Y usted estaba en la pancarta con el megáfono en la mano. Miren, para no derivar a los residentes lo debemos hacer muy mal. Miren, señoría, 1 de cada 4 pacientes atendidos durante la pandemia en Madrid tenía más de 80 años, 1 de cada 2 más de 70. La edad media de ingreso de todos los pacientes de COVID en los hospitales de Madrid fue de 70 años. Y por cada 2 menores de 65 años que se han ingresado, 3 pacientes eran mayores de 65 años. Y 1.000 pacientes eran mayores de 70 años los que ingresaron en las UCIs. Si nos hemos derivado, qué mal lo hemos hecho, señorías. Mire, señora Morales Porro, nos habla de contratos, nos habla de listas de espera. Yo creo que no han escuchado la intervención de la consejera. Mira, por mucho que repita una mentira, no se convierte en verdad. Es que la única verdad es que los contratos de la Comunidad de Madrid se han incrementado entre un 30 y un 40%. Y es que las listas de espera se están solucionando. Es que se han sacado 763 plazas este mes de octubre, que a las de diciembre se suman 1.200 plazas nuevas. Y es que en 2024 ya ha anunciado la consejera que hay otras 550. Es que nosotros sí trabajamos por los mayores, señoría. Es que nosotros en 2024 vamos a tener el mayor presupuesto de la historia para nuestros mayores. Eso es trabajar por los mayores, dar presupuesto. Muchas gracias. Celada, ¿por qué artículo quiere hablar? Sí, presidente. Por el artículo 114.1 consideramos que ha habido una inexactitud de la señora Platero que afecta a la dignidad de una compañera, de la diputada Lorena Morales Porro, y pedimos la palabra. Mire, señor Artículo Celada, 114.1. yo he oído aquí acusaciones gravísimas de diputados esta mañana. Señor si presidente, no, hay ciertas líneas rojas que no podemos superar y se ha acusado un delito. Señor Celada, a la he oído diputada acusaciones gravísimas que si no estuviéramos en una Cámara parlamentaria serían perseguibles en los Pero hay tribunales. ciertas líneas rojas, y lo señor he presidente, oído que no esta podemos mañana. superar. Así que no tiene la palabra, no. Reglamento 114.1, señor presidente. El reglamento habla Explíqueme qué es lo que... ha afectado a la dignidad de una compañera, ha afectado a la dignidad de una diputada de esta Pero, Cámara. señor Celada, con las acusaciones que se han oído aquí ahora mismo, por favor, de verdad, no tiene la palabra. Señor presidente, ya está bien, de verdad. No tiene la palabra. Yo tengo oídos y he escuchado aquí cosas que si no estuviéramos en una Cámara parlamentaria serían perseguibles por la justicia. Así que no me diga usted que quiere un 114. No tienen la palabra. No tienen la palabra. Bien, concluido el turno de réplica. Señorías, por favor, silencio. Señorías, silencio. Se lo he explicado. Silencio. Bien. Concluido el término el turno de... Por favor, señorías. Concluido el turno de réplicas de los grupos parlamentarios, tiene la consejera el turno final de dúplica por tiempo de 5 minutos desde el escaño. Gracias, presidente. Señorías, ¿cuál es el modelo de gestión que quieren para las residencias? Porque la verdad es que no me queda claro, porque dicen aquí una cosa en Madrid y donde gobiernan ustedes dicen
totalmente lo contrario. Miren, en Asturias, por ejemplo, el organismo autónomo denominado Establecimientos Residenciales para Ancianos en Asturias, el similar a la Agencia Madrileña de Atención Social, tiene adscritas varias residencias y centros cuyos servicios se gestionan íntegramente por empresas. ¿Ahí sí les vale este modelo de gestión? ¿Y qué me dicen de su obcecación por la empresa que gestiona Peñolas? Que les recuerdo que el nuevo contrato todavía en proceso de licitación supone un incremento del 33%, incremento que implica la incorporación de más personal y una mayor inversión en la alimentación. Sin embargo, ustedes pretenden que a esta empresa se le impida presentarse a los concursos en Madrid saltándose la ley de contratos, algo que además varios diputados y algunas concejalas que nunca habían pisado una residencia utilizaron de manera partidista fingiendo preocupación y exigiendo dignidad. Miren, solo como información, para que vean la incoherencia de sus críticas, esa misma empresa que gestiona varias residencias adscritas a la Junta de Comunidades de Castilla y León. ¿Qué hacemos? ¿Nos manifestamos allí todos juntos? ¿Pedimos dignidad al señor García Paje y que impida que se presenten a esas licitaciones públicas? ¿Hacemos eso? Miren, ¿saben la diferencia? Que nosotros respetamos el trabajo de los funcionarios y de la abogacía de Castilla-La Mancha y sabemos que se limitan a cumplir con la Ley de Contratos de Sector Público y a velar por la mejor atención a las personas mayores. Señorías, la licitación y adjudicación de los contratos públicos se lleva íntegramente por funcionarios. La mesa de contratación, como órgano autónomo, está formada por funcionarios, así como por interventores y letrados de los servicios jurídicos de las comunidades. Dejen de cuestionar permanentemente su profesionalidad, su ética y su integridad. Ya sabemos que a ustedes les dan igual los datos y las estadísticas objetivas que menos cuando las elaboran ustedes a través de sus propios organismos. Los que no les interesan son esos que dicen, que se los ha recordado la diputada del Partido Popular, que en las residencias de las comunidades gobernadas por el Partido Socialista falleció un mayor porcentaje de personas mayores en residencias durante lo peor de la pandemia. Pero miren, señorías, fue Madrid la primera comunidad en tomar decisiones para proteger a nuestros mayores mucho antes que un Gobierno de España absolutamente paralizado decretara un estado de alarma. Fue Madrid, señorías, la primera región en declarar el cese de actividad en colegios, universidades, centros de día o residencias de mayores y en adoptar restricciones en la actividad y movilidad de manera quirúrgica y en base a criterios técnicos. Fue Madrid, señorías, la que tomó también la delantera distribuyendo mascarillas FFP2 a toda la población, incluidas las residencias, y la única que levantó 2 hospitales públicos como en IFEMA o el Enfermera Isabel Zendal, capaces de salvar más de 14.000 vidas. Fue Madrid, señorías, la que realizó más de 35.800 traslados de mayores de 70 años a hospitales durante la primera ola, 11.200 de ellos procedentes de residencias. Distribuyó 12 millones de unidades de material sanitario. Dispensó más de 175.000 medicamentos y más de 3.000 concentradores de oxigenoterapia en más de 350 residencias. Fue Madrid y sus profesionales, señorías, quienes se dejaron la piel por salvar el mayor número de vidas ante la peor crisis sanitaria en 100 años y ante la inacción de un Gobierno central con mando único que abandonó a las comunidades a su suerte. El peor gobierno de nuestra democracia hasta el momento, el de Sánchez e Iglesias, es el que debería dar explicaciones. Y tengan claro, señorías, que quienes patrocinan desde hace años esta campaña de mentira y confusión sobre la atención a las residencias de mayores realmente están señalando a los profesionales al poner en cuestión su práctica clínica. Es algo completamente inadmisible. Por tanto, dejen de retorcer el dolor. Y mientras ustedes continúan quedando en evidencia día tras día, en el Gobierno de la Comunidad de Madrid vamos a seguir trabajando en ofrecer una atención de calidad a las personas mayores, porque son ellas, cada madrileño que necesita ayuda por su situación de vulnerabilidad, quienes de verdad nos importan. Gracias.